en esta tarde. Quiero invitarle, hermano, que pueda abrir su Biblia conmigo. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, para darle lectura a los versículos del 9 al 18. Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 18. Y hermanos, el día de hoy pues tenemos también la bendición de Dios de comenzar un mes más, el mes de mayo. Y el mes de mayo en varias iglesias del país, las iglesias bautistas, pues acostumbramos a hablar sobre la familia, compartir mensajes que hablen acerca de esta institución que Dios creó, que Dios formó, y hablar sobre todo los principios, los mandamientos que Dios en su palabra ha dejado para que se realicen en esta institución que es la familia. Y nuestra iglesia pues va a comenzar a partir de hoy una serie también de sermones en donde estaremos hablando sobre la familia. Y hoy quiero comenzar compartiendo este mensaje basado en la familia de Noé, un hombre que es muy famoso, no solo en la Biblia, sino también en el mundo, en la sociedad, porque su historia es muy peculiar. Su historia ha sido algo que no se va a repetir, no se ha repetido y no se repetirá, porque pues vemos cómo el Señor a través de un diluvio preserva la vida, a través de un diluvio con agua, de un juicio por medio de agua. Noé y su familia son salvados por el Señor. Y vemos también que Dios hace un pacto, una promesa en el que establece el Señor que no va a volver a traer juicio con agua, va a hacer juicio de otra manera, pero eso ya no va a suceder en el ámbito del agua, del diluvio. Y yo quiero compartir con ustedes este mensaje basado ahí en Génesis 6, versículos 9 al 18, y me voy a dar el tiempo de leer lo que la Escritura dice. Por favor, usted sígame con su vista en la palabra. Génesis capítulo 6, versículos 9 al 18. La palabra de Dios, mis hermanos, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser a causa de ellos, de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra. Queremos pedir, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas en este día. Ayúdanos a ver, Señor, el compromiso que tú has hecho con la familia que es creación tuya. Ayúdanos también, Padre, a entender lo que debemos hacer, lo que nos corresponde realizar como padres, como madres, como hijos, con nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a ver ese compromiso contigo y también nosotros comprometernos a hacer lo que nos toca. Señor, ruego que quites cualquier distracción de delante de nosotros y que seas tú hablando a nuestra vida, porque, Señor, hemos venido a escuchar tu voz. Te pedimos entonces, Padre, que nos hables y que nos motives, nos ayudes a hacer tu voluntad, a cumplir con lo que tu palabra nos dice, porque sabemos que al hacerlo va a haber bendición y vamos a recibir también tu cuidado y protección.
Gracias, Señor, por todo esto y rogamos que este tiempo seas tú el que lo dirija. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios promete salvar a la familia. Ese es el título, hermanos, que le he dado a este sermón. Dios promete salvar a la familia. Pero hermanos, hermanas, este no es solamente un título, es una verdad que la palabra nos muestra en este pasaje de una manera muy clara. Dios promete salvar a la familia, lo cual nos hace entender que Dios está interesado en la salvación de todos los miembros de tu familia y de mi familia. Aunque es cierto, hermanos, que hoy en día podemos decir que el temor a Dios, así como los valores, se han ido perdiendo y eso ha ido provocando cada vez más caos, cada vez más problemas, más discusiones, más enfrentamientos. También podemos ver a través de eso que el juicio de Dios se acerca. Que el juicio de Dios es algo que va a acontecer muy pronto. Las familias en la actualidad, todo tipo de familias, cristianas y no cristianas, enfrentan desafíos. Y es alarmante, hermanos, observar lo que en nuestra sociedad está aconteciendo. Es urgente que usted y yo hagamos un estudio, hagamos una observación y veamos lo que Dios nos dice en su palabra que hay que hacer con nuestra familia. Porque, hermanos, a veces en la familia nosotros estamos queriendo gobernar con nuestra inteligencia humana, pero se nos olvida que la institución de la familia no es creación del hombre. Dios creó la familia. Dios instituyó esto y lo hizo desde el comienzo con Adán y Eva. Ahí comienza esta institución que hoy llamamos familia. Y yo quiero, hermanos, a manera de introducción, presentar para cada uno de ustedes 3 desafíos que yo veo que todas las familias estamos enfrentando en el presente. Y puede que usted esté de acuerdo con estos desafíos que habré de mencionar. En primer lugar, quiero decirle que hay mucha falta de autoridad de parte de los padres. No sé cuántos de ustedes han visto en el supermercado o en las tiendas o en el centro cómo los papás están luchando porque están teniendo un grave problema con ejercer autoridad sobre sus hijos. Me he topado yo, hermanos, en la mayoría de las veces que nos toca ir a surtir la despensa con papás y mamás que están atendiendo berrinches de niños y que no los pueden tranquilizar, que no los pueden sujetar, porque son padres que no tienen autoridad sobre sus hijos. Es todo lo contrario, el hijo, la hija son los que gobiernan, los que manejan a papá y a mamá. Y eso muestra que este desafío es un desafío que las familias en el presente están enfrentando. Una falta de autoridad de parte de los padres. El segundo desafío, hermanos, que vemos que las familias se enfrentan es que hay mucho desenfreno, mucha rebeldía y sobre todo en las nuevas generaciones. Jóvenes que retan y desafían y ofenden a papá y a mamá porque hay una rebeldía, hay un desenfreno. Y papá y mamá, como no tienen la autoridad de la que les hablaba, pues permiten las ofensas, permiten las groserías de sus hijos, incluso hasta miedo tienen a las reacciones de los adolescentes, de los jóvenes, hasta de los niños, hermanos. Porque vemos que en nuestra sociedad hay mucho desenfreno y rebeldía. Y eso se ha impregnado en las familias, incluso en las familias cristianas. Hijos e hijas que a sus papás los ningunean, los ofenden, los retan, les ven la cara. Y eso es también, hermanos, porque además de que es algo que está profetizado, algo que nosotros como familias hemos permitido, porque no hemos volteado a ver lo que la Biblia enseña y dice sobre la familia. Y el tercer desafío, hermanos, es que también hay mucha desorientación en la sociedad. Y parece que la institución de la familia ha perdido el rumbo, ha perdido el control. Hay mucha gente, incluso cristiana, y eso es lo alarmante, que ya no cree en la familia, que ya no cree en el matrimonio, que lo ven como algo del pasado, como algo que ya quedó atrás. Y viven su vida teniendo ellos pensamientos, ideas, filosofías totalmente ajenas a lo que la palabra enseña. Y es importante, hermanos, ver cómo esto se ha ido metiendo
en las iglesias. Familias donde también hay mucha desorientación, confusión de roles, discusiones donde la familia no tiene rumbo, la familia no está bajo control y todo ¿por qué? Porque no estamos volteando a ver al dueño y creador del matrimonio, de la familia y no estamos consultándole a él. Podemos concluir que estamos viviendo como en los tiempos de Noé, una época difícil donde el pecado sobreabundaba, la sociedad estaba corrompida y la gran mayoría, dice el pasaje, no buscaba agradar a Dios. Eso era en los tiempos de Noé. Todo el designio de corazón de las personas era continuo hacer el mal, lo leía yo en el pasaje. La gente no buscaba agradar a Dios, sino todo lo contrario, no lo tomaban en cuenta. Dios estaba esperando, estaba anhelando el arrepentimiento de los hombres y mujeres de esos tiempos. Deseaba que cambiaran, deseaba que se volvieran en obediencia a Él. Pero tristemente eso no fue así. De tal manera que Dios, hermanos, tuvo que actuar. Dios tuvo que mandar un juicio. Tuvo que poner punto final a esa situación. Y Dios es cuando dice entonces que arrancaría no solo al hombre, sino también a todo lo creado. Porque la maldad había sobrepasado su límite. Pero hermanos, me gusta cómo el pasaje dice que justamente cuando Dios había establecido y había dicho esto, hay un varón llamado Noé, que junto a su familia halló gracia delante de los ojos de Dios. Pues el Señor vio que era un padre que se esforzaba día y noche por enseñar a Sem, a Cam, a Jafet, a sus esposas, el amor, el temor y la obediencia al Señor. Y Noé halla gracia. Y entonces Dios le provee a Noé un plan, un medio eficaz para que él y su familia se puedan salvar del juicio y la destrucción que el Señor habría de hacer de todo lo creado. Y de esa manera es que Dios preserva la vida de Noé y la vida de su familia de la destrucción total. Ahora, hermanos, hablamos a veces de esto y decimos en los tiempos de Noé. Pero pensemos en nuestra sociedad. No estamos muy ajenos a lo que la gente en los tiempos de Noé hacía. Yo incluso me atrevería a decir que hacemos cosas peores. Con nuestra sociedad vemos que está aún más corrompida que lo que estaba en ese momento. Y nos hace ver, hermanos, que Dios muy pronto habrá de llamar a cuentas a cada una de las familias, a cada uno de los hombres y mujeres, y va a ejercer un juicio, y un juicio justo. Por eso es que nosotros tenemos que ver la urgencia de buscar en la palabra principios para poder nosotros afirmar nuestra familia con los planes del Señor. Y yo quiero hablar, hermanos, de tres cosas que veo en el pasaje, de tres verdades que reafirman el compromiso de Dios como creador de la familia con la familia, no solo con la de Noé, sino también con su familia y mi familia. Y son tres verdades que reafirman que Dios está comprometido y que va a hacer hasta lo imposible por salvar a nuestra familia. La primera verdad, hermanos, que veo en el pasaje es que Dios siempre destruirá lo malo. Génesis capítulo 6, de los versículos del 1 al 7, nos muestra esta realidad, esta verdad. Dios siempre destruye lo malo. No lo deja crecer. No lo deja agarrar poder, no lo deja ir generando más caos. Dios destruye lo que está mal. El diluvio fue el medio con el cual Dios ejerce este juicio y destruye lo que estaba mal en su creación. En estos versículos vemos esta gran verdad. Aquí dice en esos pasajes que el ambiente de la gente en los tiempos de Noé era de continuo al mal. Era gente que había llegado al punto de mezclar lo santo de Dios con lo profano del mundo y de los falsos ídolos. El versículo 2, hermanos, de Génesis 6 dice que los hijos de Dios, la gente justa, que era descendiente de la familia de Set, empezó a mezclarse, a dar entrada a falsos dioses e incluso empezaron a juntarse con los descendientes de la familia de Caín. Y no solo se mezclaron, no solamente se juntaron, esa gente hizo alianzas con falsos ídolos. El enemigo, como podemos ver siempre, hermanos, desde el comienzo ha tratado de mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo.
con la finalidad de manchar, con la finalidad de estorbar el testimonio de los que ya somos creyentes. Y esa mezcla de los justos con los impíos dieron como resultado gente llamada gigantes, gente que se conocía porque eran valientes según el contexto humano, pero que eran violentos, que eran llenos de maldad, que tenían mucha corrupción moral. Y todo eso, hermanos, el mezclar lo santo con lo profano hizo que Dios llegara al punto de sentirse decepcionado y con el deseo de hacer justicia, de derramar juicio sobre los moradores de la tierra. Es por eso, hermanos, que Dios envía un gran diluvio, una tormenta inigualable como nunca más la va a ver, porque con eso iba a hacer juicio, con eso iba a destruir lo malo, porque la humanidad estaba degenerada, estaba llena de corrupción y estaba llena de violencia. Podemos nosotros estar seguros entonces que Dios está comprometido con las familias, porque va a destruir lo malo, va a destruir lo impío. Incluso, hermanos, vemos aquí en el pasaje cómo Dios destruyó a familias enteras, porque eran familias que hacían constantemente lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios a esas personas que estaban haciendo el mal y no se arrepintieron, les dio el juicio que tanto buscaban y que tanto merecían. Hoy usted y yo estamos en una sociedad totalmente depravada. Usted ve las noticias y vemos que la sociedad es demasiado cínica. La sociedad e incluso la gente está llena de confusión. La gente está llena de violencia y actúa de esa manera. Esos gigantes que habla el pasaje, ¿qué cree? Se han vuelto a levantar y son gigantes que están controlando la televisión, controlando la radio, las redes sociales, la prensa, el cine, las drogas, el arma, el sexo. Y los gigantes están haciendo lo que saben hacer, destruir. Pero Dios nos dice que Él está comprometido con la familia. Y eso que está mal, Él lo habrá de destruir. Él lo habrá de quitar de la tierra. Si bien es cierto, hermanos, que Dios nos ha dado su promesa de que ya no va a haber destrucción por medio de agua, también nos dice el Señor que si no hay arrepentimiento, que si no hay un regreso a Él, entonces la destrucción va a venir. Y ahora la destrucción va a ser mediante el fuego. Porque si no hay arrepentimiento, Dios va a destruir a todo lo malo, a todo lo impío que está sobre la faz de la tierra. Y mis amados hermanos, querida iglesia, a Dios nada ni nadie lo puede detener. Si Él ha determinado que va a destruir lo que está mal, lo va a hacer. Así que nosotros con nuestra familia tenemos que esforzarnos por hacer lo que es correcto, por cumplir con las ordenanzas, los mandamientos que Dios ha dejado establecido en su palabra y hacerlo primeramente con nuestra familia. Porque si no, Dios habrá de ejercer esa destrucción para quitar lo malo y lo impío de la tierra. La segunda verdad, hermanos, que veo yo en el pasaje es que en medio de la destrucción, en medio del juicio, hay una esperanza, hay un rayo de luz, porque Dios salva familias justas. Dios salva familias que se esfuerzan por agradarle, que se someten en obediencia a seguir la voluntad de Él. Y el caso ejemplo en este pasaje es la familia de Noé. La familia de Noé se salvó de esa destrucción, porque Noé era un hombre de familia. Era un padre esforzado que procuró enseñar y criar a sus hijos en los caminos del Señor. Y su familia encontró la salvación por la actitud que este padre estaba mostrando. El versículo 13 y 14 de Génesis capítulo 6 nos dice de una manera muy clara lo siguiente: por eso le dijo Dios a Noé: voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable, porque la tierra está llena de violencia. Así que Noé, toma madera y hazte un arca, porque a ti y a tu familia los habré de salvar de ese juicio. Vemos, hermanos, que por 120 años Noé se enfocó en hacer dos acciones. Primera acción, construir el arca.
No había, hermanos, un diseño de cómo hacer un arca porque jamás había sucedido ese diluvio. Pero Noé se estuvo enfocando 120 años trabajando para hacer esa arca que habría de salvar a él y a su familia. Pero la segunda acción que Noé realiza por 120 años es testificar, anunciar lo que habría de ocurrir con la gente si no se arrepentían. Y por 120 años Noé estuvo construyendo el arca, pero también anunciando el juicio para que la gente que escuchara pudiera tener la oportunidad de arrepentirse. La triste noticia es que la gente escuchó y en lugar de arrepentirse se burló, atacó, criticó a este hombre fiel que Dios había encontrado y al cual él le había compartido su plan de juicio para esa generación llena de pecado. Dios le comunicó a Noé, hermanos, en ese pasaje que está ahí en la pantalla, la decisión inalterable de acabar con la humanidad, porque la humanidad estaba perdida. Pero vemos que Noé lo que hace es obedecer las palabras del Señor. Noé hizo todo, hermanos, conforme a lo que Dios le mandó. El arca, las instrucciones que Noé recibió de Dios, así las ejecutó en esas medidas, con esas características. Obediencia, fe, dedicación vemos en este hombre para hacer lo que Dios le mandó. Y sin duda, hermanos, Noé sufrió rechazo, sufrió críticas, sufrió burlas, pero a Noé y a su familia solo le interesaba escuchar la opinión de su Padre en el cielo. Noé se enfocó en escuchar solo la voz y las instrucciones del Señor. Lo que Dios, hermanos, le pide a Noé que haga para ese momento, en ese contexto, parecía algo ilógico. Era algo absurdo. No había caído ni siquiera una gota de lluvia. Y Dios llama a Noé y le dice, hazte un arca porque va a venir una lluvia tremenda, va a haber un diluvio. Era algo ilógico. No tenía sentido. Y es más, el lugar donde estaba Noé estaba lejísimos del agua del mar. Pero Noé, hermanos, no cuestionó, no reclamó, sino que obedeció. Siguió las palabras de Dios al pie de la letra. Y cuando llegó el momento para que empezara a caer agua del cielo, en ese momento Noé y su familia entran al arca. Y con ellos entran animales también. Y el Señor preserva la vida, muestra gracia, manifiesta salvación con la familia de Noé y los animales que estaban dentro del arca. Así que, hermanos, Dios siempre salva familias justas. Pero el secreto para que esto pase, además del temor y el amor a Dios, es la obediencia. En el caso de Noé vemos que sí tenía temor de Dios, amaba al Señor, pero también mostró la actitud más importante que Dios busca en nosotros: obediencia a su voz. Noé mostró esto, hermanos. Dios pudo ver la entrega, Dios pudo ver la fe de Noé y de los suyos. Así que en medio de esa destrucción, en medio de ese juicio que Dios ejecutó por medio del diluvio, Dios preservó la vida de toda la familia de este varón. Los guardó de la destrucción. Y hoy en día Dios, sin duda alguna, continúa interesado en la familia y ha provisto el medio para que nuestra familia, para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos se salven. Dios hoy en día sigue invitando a la gente a que se suba al arca de la salvación, pero ya no es una casa flotante, ya no es un barco enorme, ahora el arca es Cristo. Y sigue el Señor invitando a familias que vengan a Cristo para que experimenten esa salvación, para que sean salvados del juicio y su vida sea preservada, no solamente por un tiempo aquí en la tierra, sino por toda la eternidad allá en el cielo. Dios está invitando a subir en el arca de la salvación que es Cristo y está invitando a familias para que puedan ser salvadas de las tormentas que están viviendo. ¿Cuántos de los padres que están aquí están realmente enfocados y trabajando para procurar la salvación de su familia? Porque papá y mamá, Dios no solamente te bendijo con tus hijos, te asignó una responsabilidad y te toca a ti procurar la salvación
de tu familia. Dios confía en ti, cree en ti y espera que tú también estés haciendo lo que te toca. Si algún miembro de tu familia aún no ha entregado su vida a Cristo, permíteme hacerte esta pregunta: ¿qué estás haciendo por él? ¿Qué estás haciendo por ella? ¿Estás realmente orando? ¿Estás ayunando? ¿Le estás dando buen testimonio? ¿Le estás predicando el evangelio? ¿Lo estás corrigiendo, exhortando? ¿Lo estás trayendo a la iglesia? Porque, hermanos, si no estamos haciendo eso, hoy es momento de trabajar en esta promesa junto con Dios para que nuestra familia sea salva por Él. No dejemos de interesarnos por la salvación de nuestra familia. Preguntémosle al Señor: ¿qué más debemos hacer? ¿Cómo podemos dar testimonio? ¿O qué cosas debemos dejar de hacer para que nuestra familia, junto a nosotros, camine por el camino de la verdad? Camine por el camino que Dios ha marcado para nuestra vida aquí en la tierra. Dios, hermanos, siempre salva familias justas. Y la tercera afirmación o verdad que yo veo es que Dios promete salvar a tu familia hoy. Hoy puede ser el día en el que a tu casa, para los miembros de tu hogar, llegue esa salvación de la cual Noé y su familia gozaron, de la cual tú ya estás experimentando y disfrutando. Hoy también Dios promete salvar a tu familia. El arca, hermanos, sin duda es un cuadro revelador de ese Dios de amor al que tú y yo servimos, al que adoramos, en el que creemos. Porque, hermanos, no olvidemos, Dios fue el que planeó la salvación. Y asimismo proveyó las instrucciones para que Noé hiciera el arca. Eso no fue invento de un hombre, sino es Dios quien invita a Noé, un varón justo que halló gracia ante sus ojos, para ser parte de ese plan de salvación. Invita a Dios a Noé y a su familia a entrar en el arca. Y es Dios mismo el que hoy te está invitando a ti y a tu familia a entrar en el arca, a estar en Cristo para poder disfrutar de la salvación. Una vez que Noé entró en el arca, una vez que su familia estuvo ya dentro de eso que ellos construyeron, entonces estuvieron completamente seguros. Y no porque fueron muy buenos constructores, no porque habían usado muy buenos materiales, estuvieron seguros porque Dios mismo cerró la puerta, selló esa puerta para que nada ni nadie la pudiera abrir, y menos pudieran hundir el arca de la salvación. El pasaje de Génesis capítulo 7, versículo 23, nos muestra el desenlace de esta primera parte de la historia de Noé y su familia, y dice: así fue como murieron hombres y mujeres. También murieron los animales domésticos y salvajes, las aves, los reptiles, los insectos. Todos los seres vivos fueron destruidos. Solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él dentro del arca. El arca en ese momento salvó a Noé, salvó a su familia del juicio que vino con el diluvio, porque Noé tuvo fe, porque Noé fue obediente al plan que Dios le reveló. Ahora en el presente, hermanos, es Cristo mismo, el Hijo de Dios, quien nos salva a usted y a mí y a nuestra familia también de la ira venidera. Yo no sé usted, hermano, pero en el presente la sociedad lo podemos ver sin hacer una observación tan profunda. La sociedad está viviendo en el pecado. La sociedad está dando rienda suelta a la maldad. La sociedad está en la indiferencia. Gente está enfocada en el materialismo. Gente está llena de egocentrismo. Hay mucha gente corrupta. Hay gente que es indiferente y está entregada a los afanes de este mundo, viviendo en la violencia, viviendo con la corrupción moral de todo tipo. Pero seguimos viendo a Dios advertir que el juicio viene y que ese juicio nada ni nadie lo va a poder detener. De manera que como familias, porque la iglesia, hermanos, es una familia que está compuesta por familias, y cada una de nuestras familias debemos poner nuestra mirada solo en Cristo y en nadie más. Solo en Cristo, porque así vamos a poder ser salvos para siempre. Pero papás, es a ustedes a quien les corresponde en primer lugar procurar la salvación de su familia. Por eso es que hoy necesitan
las familias de nuestra iglesia y todos nosotros comprender, pero aceptar también el reto de ser familias realmente comprometidas con Dios, que son de impacto a la sociedad y que dan testimonio de que Dios siempre salva familias y lo sigue haciendo en el presente. Los días que vivimos hoy son demasiado difíciles y especialmente para la familia, porque en las noticias, en las redes sociales, en nuestra sociedad, podemos ver que se siguen inventando y levantando fuerzas que tratan de desintegrar el núcleo familiar. Y ¿sabe lo más preocupante? Los gobiernos que se supone que tienen que salvaguardar la integridad del hombre, la mujer, la familia, porque la familia es el núcleo también de la sociedad. Los gobiernos aprueban leyes que afectan esa sagrada institución que Dios creó. Los gobiernos encargados de cuidar son los que están animando y alentando los ataques para la familia. Y esto, como lo hemos visto, no es nuevo, hermanos. Desde los tiempos de Noé estaba sucediendo. La corrupción, la degradación moral inundó toda esta generación. Sin embargo, Noé nos muestra lo que nosotros y nuestra familia debemos hacer. Noé, en medio de toda esa generación, en medio de toda esa maldad, halló gracia, misericordia y la bondad delante de los ojos de Dios. Porque Noé fue un hombre de fe, un hombre firme, que su obediencia fue puesta a prueba con esa instrucción y ese plan de hacer el arca. De manera que cuando viene la destrucción, cuando se acerca el diluvio, Dios salva a Noé y salva también a todos los miembros de su familia. Tú y yo, como Noé y su familia, si nos comprometemos con Dios y nos determinamos realmente para que nuestro hogar sea el mejor hogar del mundo, y no nos dejamos influenciar por la crisis, por la sociedad, por los gobiernos a nuestro alrededor, si no seguimos lo que hace el mundo, sino que obedientemente nos sometemos a la voluntad de Dios, hacemos lo que su palabra dice, entonces Dios habrá de salvar a nuestra familia. Dios habrá de entregar ese regalo y esa bendición de salvación. Y si hacemos esto, entonces tú y tu familia y yo con mi familia seremos también salvos. Dios promete salvar a la familia. Y estos pasajes nos afirman ese compromiso que Dios sigue teniendo hasta el día de hoy. Y así será hasta el día en el que Él venga. Porque Dios está interesado en salvar familias todavía el día de hoy. Para terminar, quiero decirte, hermano, hermana, tú y los tuyos serán librados de la condenación del infierno, de la condenación del fuego eterno que le espera a las personas que viven en pecado, que no buscan a Dios solamente si creen en Cristo como Señor y Salvador. No hay otra manera, hermanos, de librarnos de la condenación eterna, del castigo eterno, solamente creyendo en Cristo. Somos exonerados de ese juicio que Dios habrá de hacer. Hoy la promesa de Dios sigue resonando y sigue siendo una verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa, hermanos, sigue latente, sigue vigente y sigue resonando en medio de voces ajenas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si hacemos realmente esto, como Noé y su familia, y entramos todos los miembros de nuestra casa a esa arca de gracia y de salvación que es Jesucristo, entonces vamos a ser librados del juicio, de la condenación y del castigo eterno. Pero hermanos, hay un tiempo límite, así como en el arca. Hubo un tiempo límite en el cual ya nadie más pudo entrar. Y en la historia de la humanidad también va a acontecer algo similar. Así que nosotros con nuestra familia necesitamos entrar, subirnos a esa arca que ahora es Cristo, antes de que la puerta se cierre y se selle para siempre. Quiero terminar preguntándote, hermano, ¿te comprometes tú y tu familia a buscar realmente esa salvación?
a buscar la salvación, papá, mamá, de todos los miembros de tu familia? ¿Aceptas ese compromiso? Si es así, hermano, ahí en tu lugar, junto a tu familia, ponte de pie. En señal de que estás aceptando, comprometiéndote con el Señor, a que tú y tu familia van a trabajar con la ayuda de Dios para procurar la salvación de todos los de tu casa. A lo mejor tú estás aquí y solamente eres el papá, no está la mamá, no están los hijos. O tal vez tú eres la mamá, pero no están tus hijos, no está tu esposo. Tal vez tú eres el hijo, mamá. O tal vez tú eres papá y no están tus hijos. Sea cual sea el caso, hoy nos podemos comprometer con Dios y trabajar tomados de su mano para que nuestra familia sea salva por medio de Cristo. Señor, te damos gracias porque podemos realmente, Padre, ver esta gran promesa y gran verdad de que tú, Señor, salvarás a las familias que son justas delante de tus ojos. Gracias, Padre, porque podemos ver, no solo en el caso de Noé, sino en otras familias de la Biblia, Señor, cómo tú preservaste, guardaste su vida del peligro, porque eran familias que estaban comprometidas contigo. Señor, perdónanos porque a veces queremos gobernar la familia a nuestra manera, con nuestras ideas, con las filosofías del mundo, y nos hemos metido en graves y serios problemas, Señor. Hemos dejado de considerar tu palabra, Señor, pero ahora que escuchamos lo que hiciste en el pasado y que habrás de hacer un día en el futuro también, entendemos, Señor, que necesitamos hacer las cosas a tu manera. Gracias, Padre, porque tú vas a destruir lo que está mal. Vas a borrar de la faz de la tierra lo que es impío, lo que es ajeno, Señor, lo que no te agrada a ti. Gracias, Padre, porque en medio de esa destrucción tenemos esperanza. Y no por lo que somos, no por lo que tenemos, sino porque Cristo vino a la tierra. Y a través de Él ahora nosotros podemos disfrutar esa salvación. Y queremos, Padre, hacer el compromiso de que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, también, Señor, pueda disfrutar muy pronto de esa gran bendición antes de que la puerta se cierre y se selle para siempre. Ayúdanos, Padre, a poder animar a nuestra familia, a dar testimonio, a comunicarles el mensaje del Evangelio, para que ellos también se suban a esta arca que ahora es Cristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por ese plan que ideaste, Señor, desde el comienzo y con el cual ahora nosotros tenemos salvación, tenemos perdón, vida eterna y una comunión contigo para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.